Entonces, decimos entonces, mis queridos hijos, que las partes de la misa las podemos dividir en 5 partes para que las tengamos presente. La primera parte inicia con el canto de entrada, mis queridos hijos. El canto de entrada es aquel que inicia la celebración. Por eso, mis queridos hijos, la Eucaristía inicia con el canto de entrada. Eso quiere decir que si yo llego cuando ya pasó el canto de entrada, ya no escuché misa completa. Que si yo llego cuando ya el canto de entrada se va a terminar, no escuché misa. La misa no inicia con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No. La misa inicia especialmente con el canto de entrada, y la misa finaliza de la misma manera con el canto de salida. Eso quiere decir, hay personas que apenas dan la bendición, ya se van, no ha empezado ni el canto, ya se están yendo. Cuando hacen eso, automáticamente perdieron el día yendo a misa porque no escucharon misa completa. Entonces, para que lo tengamos muy presentes, mis queridos hijos, los ritos iniciales, mis queridos hijos, son 5, mis queridos hijos, los ritos iniciales. Entonces, las partes de las misas la podemos dividir en los ritos iniciales, en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía, rito de comunión. Entonces estamos con los ritos iniciales. Entonces, ritos iniciales, ¿por qué? Porque damos inicio a esa gran celebración. Entonces, iniciamos con el canto de entrada y sabemos que pueden cantar cualquier canto introductorio para que nosotros vayamos ahí, en ese proceso maravilloso, el canto de entrada. Y debemos estar, por eso siempre debemos de llegar 15 minutos antes. ¿Por qué debemos de llegar 15 minutos antes? Y no es para coger silla, no. Es para hacer mi preparación para poder celebrar ese santo sacrificio, mis queridos hijos. Ese santo sacrificio. Entonces, mis queridos hijos, vamos con los ritos iniciales y el primero es el canto de entrada, mis queridos hijos. Otro aspecto que hace parte de los ritos iniciales es el saludo, Recuerdo que el sacerdote, nosotros saludamos e invocamos a Dios. Por eso decimos, después de que decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, viene el saludo, es cuando decimos: la gracia, la paz, el amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, la acción del Espíritu Santo. Bueno, la fórmula que usemos esté con ustedes. Y los demás dicen: y con tu espíritu. Ese es el saludo. Litúrgicamente, el sacerdote no puede, antes de saludar al pueblo, decir otras palabras. Ejemplo, que usted llegue y diga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y diga: buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, eso no está. Primero tiene que saludar de parte de Dios. Entonces, después de que diga: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre esté con ustedes, después de ahí, si yo ya puedo saludar normal, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarme y demás. Entonces, canto de entrada y saludo. El saludo es el que le da el sacerdote al pueblo, y el sacerdote y el pueblo le contesta al sacerdote: y con tu espíritu. Bonito. Ahí vamos hasta ahora con los ritos iniciales. Dentro de estos ritos iniciales está el acto penitencial, que es donde yo como sacerdote invito a todo mi pueblo santo, a reconocer que somos frágiles. Y es donde yo como sacerdote especialmente le pido al organista, al del coro, que me acompañe con el arpegio, y entramos en ese momento de reflexión donde nosotros podemos pedir perdón por nuestras faltas, por lo que hemos hecho, porque con nuestros pensamientos, palabra, obra y omisión. Entonces pedimos perdón a Dios. Y es donde nosotros decimos el yo pecador.
La asamblea ora, el yo pecador, reconociendo sus faltas por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahí es donde nosotros reconocemos. Recuerden que hay días, especialmente los domingos, o hay otra parte también del acto penitencial, donde nosotros podemos pasar haciendo la aspersión del agua, mis queridos hijos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, dentro de este acto penitencial hay varias fórmulas pues para llevar el acto penitencial. Hay veces hay veces no se invita a hacer el yo pecador, sino hay veces nosotros cantamos, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, y todos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Y el pueblo contesta, oh Señor, ten piedad de nosotros. Y es algo maravilloso, algo maravilloso. A mí me eriza, vea, hoy que no tengo camisa de manga larga, me eriza porque la liturgia a mí me encanta y por eso me encanta formar a mi pueblo santo, me encanta formar a los fieles. Entonces ya hablamos del canto de entrada, ya hablamos del saludo del sacerdote y ya hablamos del acto penitencial. Vamos, 3 aspectos fundamentales que decíamos que la Eucaristía da inicio con el canto de entrada y que yo debo de llegar antes de que inicie el canto de entrada para escuchar la misa completa e irme después de que termine el canto final, la procesión final, el canto mariano, porque si llego después del canto y me voy antes del canto, no escuché misa completa. La misa inicia con el canto y finaliza con el canto. Los fines de semana, o especialmente cuando tenemos fiestas importantes, como cuarto punto, cuando tenemos fiestas importantes, especialmente los domingos, la iglesia oramos, o la asamblea oramos especialmente el Gloria. Y lo podemos cantar, lo podemos orar. A mí me gusta cuando es un poco en gregoriano. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Bueno, y hacemos el Gloria en todos los países, pues hay en unos países que lo cantan, hay en otros países que dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Y el pueblo contesta, y es maravilloso, solo lo hacemos ahorita en este tiempo, no lo estamos haciendo porque estamos en este tiempo de Cuaresma, pero sí lo hacemos especialmente los domingos o cuando hay alguna fiesta importante que la liturgia nos invite entre semana a orar el Gloria. Y estos ritos iniciales culminan con la oración colecta. La oración colecta es la oración que antepone a esta liturgia de la palabra. Entonces, después de que pasa el Gloria, el Padre dice, oremos, y eleva sus manos y hace la oración. Y todo el mundo, después de que hace la oración, contesta amén. Entonces, esa es la primera parte de las partes de la misa. Entonces, los ritos iniciales. Recordemos que es el canto de entrada, el saludo del sacerdote, el acto penitencial, el Gloria y la oración colecta. Hay días que no será Gloria, pero en este caso eso es los que... Entonces, cuando usted llegue a la iglesia y alguien le pregunte, ¿y a qué hora llegó a misa? No, yo llegué en los ritos iniciales. Eso quiere decir que llegó antes de la oración colecta o dentro de la oración colecta. Pero si llegó dentro de todo este proceso, pues ya saben que la misa la están escuchando a medias, la están escuchando incompleta. Algo que les digo en mi parroquia, Cristo Rey, y es que ahí tengo un avisito en la puerta. Dice que si llega después del canto de entrada, es mejor que se espere a la siguiente misa. Que se espere a la siguiente misa. Y siempre les voy dando ahí, como les digo, siempre les voy dando ahí como sus cositas, sus coscorrones. Entonces, vamos entonces, mis queridos hijos, esos son los ritos iniciales.
Y hay un canto maravilloso que dice, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. A mí me encanta cantar cuando no está el cantor, a mí me encanta cantar y mis viejitas, las 5 viejitas chismosas, eso me alaban, a eso ahí, me cantan, padre cante, que usted canta muy bonito. Yo, ajá, a ustedes todo le parece bonito, pero al Señor le parece. Entonces, en ese sentido, a mí la Eucaristía me eriza. Entonces, ya vimos los ritos iniciales y vamos a pasar a la liturgia de la palabra. Así como lo habían escrito anteriormente, la liturgia de la palabra la podemos dividir en 8 punticos, en 8 aspectos fundamentales que nosotros podamos comprender. ¿Y en qué empieza? Pues empieza con la primera lectura, mis queridos hijos. Los domingos se lee un pasaje bíblico del Antiguo Testamento y eso lo podemos comprender de dónde tomamos los pasajes bíblicos. Entonces, los domingos tomamos la primera lectura del Antiguo Testamento, mis queridos hijos. Leemos un fragmento, una perícopa del Antiguo Testamento. Al ser domingo, también tenemos una segunda lectura, mis queridos hijos, que se lee un pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, siempre vamos a escuchar una del Antiguo Testamento y vamos a escuchar una del Nuevo Testamento. Pero también tenemos algo que se llama el Salmo, mis queridos hijos, el Salmo. Y especialmente me gusta que lo canten porque la Eucaristía de los domingos debe ser muy diferente a la de entre semana. Debo resaltar la liturgia, porque no es lo mismo entre semana que compartes con las 5 viejitas chismosas, más otras personas que las podemos contar. Ay, padre, ¿usted por qué le dice a las 5 viejitas chismosas? Porque yo siempre les he dicho a ustedes que yo tengo unas 5 viejitas que las adoro y siempre les digo que son mis viejitas chismosas. Porque me traen todos los chismes de la cuadra y del sector y mejor dicho, todos se lo saben. Pero también se saben todo lo del cura y se sabe todo lo que pasa en la iglesia y se saben todo. Entonces, pero las adoro, las adoro. Yo no sé qué haría sin mis 5 viejitas chismosas porque gracias a ella, pues, tengo con quién celebrar entre semana y demás. Entonces no digan que de pronto, ay padre, ¿cómo les va a hablar así? No, les hablo con todo el cariño y las abrazo y las pellizco y les beso la frente y les jalo el cabello, las despeluco, mejor dicho, porque es la alegría pascual, es la alegría que nos caracteriza. Entonces, mis queridos hijos, el Salmo siempre lo invito. Por eso están los cantores, como cuando se canta: Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed quiero calmar. Y dicen todos: Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Y por eso la liturgia de los domingos debe ser diferente a la de entre semana. Yo debo de decorar las carteleras de la parroquia, yo debo de poner cosas alusivas que me hablen al evangelio de ese día, que las personas cuando lleguen ya se imaginen de qué va a tratar la palabra. Debo de colocar los telones, los avisos, mejor dicho, el domingo debe ser diferente a las celebraciones de entre semana.
O sea, le doy más realce a la liturgia de la palabra. Después viene dentro de esta liturgia de la palabra algo que se llama el canto de aclamación, que dependiendo del tiempo acostumbramos de pronto a cantar el aleluya en tiempo diferente al que estamos viviendo, pero entonces cantos comunes que cantamos como tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y cantamos, y ahí viene el Padre aclamando el Evangelio cuando dice, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo contesta, y con tu espíritu. Proclamación, yo les digo, les anuncio con gran alegría, porque es gran alegría anunciarles a ustedes la palabra de Dios. Les anuncio con gran alegría la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, el evangelista que estemos viviendo en el Evangelio. Y es cuando todos nos persignamos y nos santiguamos y ahí vamos. Después de que termina el Evangelio dentro de la liturgia de la palabra, mis queridos hijos, viene algo que se llama la homilía o la explicación del Evangelio, que por ahí ya estoy haciendo una campaña en mi parroquia y estoy pidiendo a alguna empresa de ingenieros que me regale unos cascos de esos que se protegen para que no les caigan los ladrillos. ¿Y cuál es la campaña que voy a hacer por todo? Creo que después de la Semana Santa, cuando consiga los cascos regalados, que cuando se termine el Evangelio voy a invitar a mi comunidad, a mis fieles, los que quieran, e ir a la parte de atrás, tomar un casquito de esos y colocárselo, por si de pronto en la homilía me da por lanzar piedras, porque como la gente dice, uy, no, el padre me lanzó una piedrada, entonces para que no le pegue muy duro la pedrada y no se escalabre. Entonces es una campaña que voy a hacer para que en la homilía no les caiga muchas piedras cuando esté hablando, porque la gente dice, uy, no, es que hoy me cayeron todas las piedras que tiró el cura ese. Entonces, para que la tengamos muy presentes, mis queridos hijos, muy presente. Entonces, seguimos entonces con el Evangelio. Entonces ya cuando termina el Evangelio pasa la homilía y ahí es donde digo que íbamos a hacer la campaña de los cascos. Terminando la homilía, donde explicamos la palabra de Dios, donde hacemos la reflexión, donde invitamos al pueblo a estar ahí, viene algo que se llama la profesión de fe, mis queridos hijos, y se recita y oramos el credo. El credo. Últimamente estamos orando el credo niceno-constantinopolitano para que la gente aprenda a orar el credo largo, porque ya el credo cortico no lo conocemos de para adelante y de para atrás. Pero también debemos de aprendernos el credo niceno-constantinopolitano. En los Estados Unidos, creo que en todas las parroquias lo hacen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Bueno, ustedes ya se lo saben, mis queridos hijos, que están los dos credos, el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles. Ahorita al final les doy la palabra para que me hagan las preguntas, mis queridos hijos. Después de que tenemos el credo, mis queridos hijos, después de que profesamos nuestra fe, recordemos que hay veces no se hace el credo, sino dice el Padre, levanten la mano y digan, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen? Y ahí continúa, sí, creemos. Después dicen, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar. Y ya ustedes continúan y ahí sabemos. Después de esa profesión de fe, los domingos en especial, hacemos
algo que se llama la oración de los fieles, mis queridos hijos, la oración de los fieles. Y se ora por todas las necesidades. Se ora por el Papa Francisco, se ora por los gobernantes, se ora por los enfermos, se ora por nuestra comunidad, se ora por los difuntos y se ora por cualquier intención que nosotros tengamos en el momento. Por eso es la oración de los fieles. Cuando ya terminamos de recitar nuestras oraciones que tengamos para ese día, el Padre puede invitar, si hay alguien de la comunidad que tenga una intención, una oración en particular, que la pueda recitar. Ya después el Padre dice, nos unimos todos con el mismo estribillo. Escúchanos, Señor, te rogamos, Señor, Señor, óyenos, lo que sea. Y el Padre finaliza con la oración, presentando esa oración. Entonces, mis queridos hijos, el domingo es el día del Señor y se debe consagrar a la oración y a la celebración de la Santa Eucaristía. Por eso es fundamental que nosotros vayamos a misa, mis queridos hijos. Fundamental que vayamos a la celebración eucarística, mis queridos hijos. Entonces, ya hemos visto los ritos iniciales, que ya dijimos que era el canto de entrada, el saludo, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Acabamos de terminar la liturgia de la palabra, que dijimos que se compone de la primera lectura, de la segunda lectura, del salmo, del canto del aleluya, del evangelio, de la homilía, de la profesión de fe y de la oración colecta, mis queridos hijos. La oración de los fieles, la oración de los fieles, mis queridos hijos, que es donde oramos por el Papa y por todo lo que les había dicho. Después de ello viene algo que se llama la liturgia de la Eucaristía. Muchos padres en ese momento dicen, a partir de ese momento, ahora pasamos a la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la Eucaristía o la fracción del pan. Muchos unen los ritos iniciales con la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía con el rito de comunión, mis queridos hijos, con el rito de comunión, Entonces, para que nosotros lo tengamos presente, lo estoy dividiendo en 4 partes para que lo podamos tener muy presente. Entonces, al pasar a la liturgia de la Eucaristía, que es la segunda parte, entonces viene algo que es la presentación de las ofrendas y el pan y el vino. Los fines de semana, especialmente, nosotros hacemos procesión de ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar? Presentamos la Sagrada Escritura, presentamos la cruz, presentamos una familia, presentamos el pan y el vino, tenemos muchas cosas para presentar dependiendo de dónde estemos, porque cuando tenemos una parroquia de pueblo, pues también presentamos lo que antiguamente se presentaba, las primicias, la ofrenda y todo lo que se nos manda, especialmente que debemos de entregar a la iglesia. Entonces, la presentación de las ofrendas, pan y vino, y entonces cantamos entre tus manos. Y ahí viene toda la procesión de las ofrendas. Está mi vida, Señor, entre tus manos. Y viene toda la procesión de las ofrendas y es cuando el Padre va recibiendo, le entrega al diácono si está, a los acólitos, para que le vayan llevando eso hacia el altar. Y después él sirve el altar, prepara el altar con las cositas que nosotros vemos, el cáliz, la palea, la patena, el copón, todo lo que tengamos ahí, que otro día vamos a ver, esos ornamentos y esas cosas sagradas. Eso nos sirve porque cuando ustedes tengan sus niños ahí en catequesis, se van a acordar de mí o van a ir al video y van a saber especialmente cuáles son las partes de la Santa Misa o Santa Eucaristía. Perdón. Después de la presentación de las ofrendas viene la oración sobre las ofrendas. Y recuerde que es cuando el Padre dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Y todos contestamos. ¿Qué contestamos? ¿Qué contestamos cuando el Padre dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso? El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Se nota, vea cómo escriben, se nota que sí vamos todos a misa, muy bien. Y esa es la oración de las ofrendas, mis queridos hijos. Después viene el prefacio, que es la oración antes de la consagración, que es cuando dice: el Señor esté con ustedes. Y todos contestan: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y viene el Padre: en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y continúa ahí con esa oración que llamamos el prefacio, que es la oración antes de la consagración, mis queridos hijos. La consagración. La consagración. Después, en el cuarto paso, viene lo que es la consagración, mis queridos hijos, y es donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por medio de la imposición de manos y la epíclesis. Así que, mis queridos hijos, es importante, porque es importante cuando ustedes están ahí en ese momento crucial de la imposición de manos, donde automáticamente baja el Espíritu sobre ese pan y sobre ese vino, que nosotros veamos al altar. Muchas personas miran al piso en ese momento y se están perdiendo ese momento maravilloso. Muchas personas bajan la cabeza. No, nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija ahí en las manos del Padre, porque sabemos que es su Espíritu que está saliendo y que se está impregnando y está consagrando ese pan y ese vino. Nunca bajemos la mirada, igual que cuando el Padre está en la elevación, cuando el Padre está aquí en la elevación, tampoco debemos de bajar la mirada. Tenemos que estar atentos, mis queridos hijos. Podremos que estar atentos, mis queridos hijos. ¿Listo? Después tenemos la anáfora, mis queridos hijos. ¿Qué es la anáfora? ¿Sí? Que es donde nosotros entonamos una plegaria, y ahí es donde tenemos la plegaria eucarística 1, la plegaria eucarística 2, la plegaria eucarística 3, la plegaria de los niños y demás, mis queridos hijos, para que lo tengamos muy, muy presente, la plegaria. Y por último, la doxología. ¿Qué es la doxología? ¿Sí? Que es la oración de alabanza y glorificación de Dios, que es cuando el Padre dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos todos: muy bien, mis queridos hijos. Fundamental, que dentro de esta liturgia de la Eucaristía también tenemos un momento de antes de la consagración, y el pan de vino, después de nuestro prefacio, que decíamos: en verdad es justamente y necesario nuestro deber y salvación. Al final dice: por eso, con todos los ángeles y los santos, ángeles, arcángeles, y cantamos el himno de tu gloria. Y cantamos el santo, mis queridos hijos, para que lo tengamos presente también, que el santo hace parte
de esta parte de la liturgia de la Eucaristía, para que lo tengamos presente. Entonces, la Eucaristía es el acto de fe más importante que puede celebrar un cristiano, Recuerde que nosotros presidimos la celebración y todos celebramos. El sacerdote preside porque es el presidente, el que preside ahí, pero todos celebramos. Eso quiere decir que cuando yo voy a ir a la misa y estoy sentado con el pueblo de Dios, pues estoy celebrando, mas no estoy presidiendo, mis queridos hijos. Entonces sigamos. Y viene la última parte, mis queridos hijos, que son los ritos de comunión. El rito de comunión, mis queridos hijos. El rito de comunión, que es donde muchas personas dicen ser católicas, pero van a hacerle fieros al mal. Van a hacerle fieros al mal, mis queridos hijos. ¿Por qué? Porque ir a la Eucaristía... Recuerden que la Eucaristía es una fiesta, como dice por ahí el canto, la misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús, cada domingo celebramos, bueno, y ahí sigue el canto. Pero la Eucaristía, los ritos de la comunión, al ser una fiesta, lo comparamos como cuando usted lo invitan a una fiesta, a una quinceañera, un matrimonio, lo invitan por allá a un grado donde hay comida, donde hay compartir y demás. Pues cuando nosotros vamos a la Eucaristía y no comulgamos, no vivenciamos, no recibimos de su cuerpo y de su sangre, no recibimos de su cuerpo y de su sangre, efectivamente no estamos participando dignamente de la celebración. ¿O es que cuando usted va a una quinceañera no come de lo que sirven allá? ¿O es que cuando usted va a un matrimonio tampoco come ni bebe de lo que están compartiendo, ni los pasabocas ni demás? Entonces, para que lo tengamos presente. De la misma manera, cuando usted va a una celebración, directamente no se va antes de la cena, usted se va después de la cena. Eso cenan y ya, paticas, ¿para qué las quiero? Nos vamos, pero la Eucaristía no es así. Mucha gente comulgan y no esperan ni a la bendición, ni a los anuncios parroquiales, y ya se están yendo. Entonces, hay que tener cuidado, mis queridos hijos, hay que tener cuidado. Entonces vamos a los ritos de la comunión. Y los ritos de la comunión, mis queridos hijos, empiezan con el Padre Nuestro. Entonces, cuando dice el Padre, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, y decimos todos, Padre Nuestro. Recuerden, mis queridos hijos, ojo, vean bien, escuchen bien, el único que puede levantar las manos en el Padre Nuestro es el Padre, nadie más, el Padre, el que preside. Ni los acólitos, ni el diácono, ni el sacristán, ni nadie, ni los servidores, nadie. El único que levanta las manos es el sacerdote. Ni tampoco eso que dicen, vamos a tomarnos de las manos. No, eso no es litúrgico, tomarnos de las manos, no. Debo de tenerlas así en oración o entrecruzadas aquí, mis manitas, mientras el Padre ora, el Padre Nuestro. De la misma manera se me pasó que también cuando el Padre está diciendo el por Cristo, con Él y en Él, eso no lo dice sino solamente el Padre. Ustedes no, porque hay veces ven que el Padre está cantando por Cristo, con Él y en Él. Y ustedes allá también, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. No, eso lo dice y lo entona solo el Padre, mis queridos hijos, solo el Padre. Manitas en el Padre Nuestro y
manitas así en el Padre Nuestro, manitas aquí en el Padre Nuestro, y la oración donde está en la elevación solo el Padre. Ahora bien, en ese Padre Nuestro no se responde amén, porque todos contestan amén. Ese es el único Padre Nuestro que no termina con la palabra amén, y lo debemos de tener muy en claro. Ay, Padre, así como que no termina con la palabra amén. No termina con la palabra amén porque ahí el sacerdote continúa con la oración. Entonces recuerden que estamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Hasta ahí, líbranos del mal. No amén, solo en la Eucaristía. ¿Por qué no contestamos amén? Porque el Padre automáticamente terminado va a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, y bueno, ustedes ya lo saben especialmente, entonces por eso no contestamos amén, porque cuando contestamos amén, automáticamente se fracciona la oración y no tiene continuidad. Ay, Padre, eso yo no lo sabía, pero ya lo sabemos, ya lo sabemos. Son 3 errores que cometemos los fieles, que los mismos catequistas, por eso a mí me gusta catequizar a mis niños para que salgan bien preparados, no les dicen a los niños, no les dicen a los jóvenes. Entonces, para que lo tengamos presente, vamos entonces con el Padre Nuestro, que con eso iniciamos nuestro rito de comunión. Después vamos con la oración de profesión, que es donde decimos: líbranos de todos los males, Señor. Y por eso acostumbro a decirle a mi pueblo de Dios que en un momento pensemos de qué mal queremos que nos libre el Señor, porque es cuando el Señor va a pasar. ¿De qué mal queremos que nos libre? ¿De qué mal? ¿De qué enfermedad? ¿De qué cosa? Y a veces no aprovechamos esos momentos, no aprovechamos la consagración, no aprovechamos cuando el Señor está enfrente, no aprovechamos cuando el Señor nos está diciendo: ¿de qué mal quieres que te libre? Y ahí es en esa oración de protección, donde nosotros le pedimos que nos libre de todo mal, mis queridos hijos. Después de esa oración de protección viene el rito de la paz, mis queridos hijos, que es la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ahí continuamos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz les doy. Y ahí continuamos con nuestra oración, ahí continuamos con nuestra oración, para que no se nos olvide, mis queridos hijos. Y después de que nos damos la paz, es otro errorcito que nosotros cometemos, mis queridos hijos, que tampoco nos lo dicen. Y es que mientras el altar esté servido, la mesa esté servida, el cuerpo y la sangre esté ahí sobre el altar, yo no le podría dar la espalda al altar. Pero entonces la gente piensa que el momento de la paz es un momento de recocha, de plaza, de abrazarnos y demás. Y muchos se giran y le dan la espalda al Señor. Ay, pero el Padre entonces, ¿por qué le da la espalda al Señor? Porque hay que ir a traer la comunión, sacar el copón. Pero si hay otro sacerdote que acompañe, ¿sí? Directamente el Padre, el que preside, no va. Y tampoco el Padre se va a bajar por allá a darle la mano, porque apenas se va a bajar la mano, uy, ese Padre tan antipático. No es que no lo pueda hacer. Podría bajar, pero siempre conservando su frente mirando al altar, porque estaríamos faltando ahí a ese encuentro maravilloso.
Entonces el Señor Jesucristo nos invita especialmente a compartir ese momento de paz, ese momento de paz. Claro, me puedo voltear de lado y abrazar aquí a mi mamá, darle un besito a mi papá y de pronto sin voltear todo el cuerpo empezar a saludar a mis vecinitos que están a este lado, mis vecinitos que están a este lado, pero no les he dado la espalda al Señor. Y es en silencio, en reverencia, porque el mero está enfrente de nosotros. Después de ello, pues viene el canto del Cordero, que va ahí. Cordero de Dios que quita, o Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos el Cordero, mis queridos hijos, y hacemos el Cordero. Y por último, la comunión. La comunión. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión de todos los asistentes que estén en gracia de Dios, mis queridos hijos, y que no estén impedidos por pecado grave. Para recibir la comunión debemos estar en gracia de Dios y no estar en pecado e impedidos en pecado grave, mis queridos hijos. Y ustedes ya saben, porque ya hablamos una vez del pecado, hubo un tema ahí que tenemos anclado que es el pecado, y saben que es un pecado venial, y saben que es un pecado mortal, y saben que es un pecado grave, y gente dice, ay, no, es que es un pecadito blanquito, no, un grisecito. Pecado es pecado, sea grande, sea pequeño, pecado es pecado, mis queridos hijos, y en ese sentido nosotros debemos de saber que es importante. Y con ello, mis queridos hijos, después de la comunión, pues ya vienen los ritos de salida, ¿sí? Los ritos de salida. Entonces, los ritos de salida ya vienen todo lo que es lo siguiente. Entonces, ya el Padre está nuevamente en su sede y invita, oremos. Entonces, viene con la oración. Ahí ya puede poner sus anuncios parroquiales y puede dar la bendición y va con el canto de salida y sale la procesión. La Eucaristía no se termina cuando el Padre da la comunión, porque muchos dan la comunión y automáticamente, chao, nos fuímonos. Automáticamente ya perdió su ida a misa. La Eucaristía no se culmina cuando el Padre dice, siéntense un momentico para que escuchemos los anuncios parroquiales. Si usted se va, pues automáticamente ya perdió sus 45 minutos en la Santa Misa. La Eucaristía no se termina cuando el Padre dice, pueden ir en paz. No se termina. La Eucaristía finaliza cuando el cantor, el cantante, el coro termina el último canto de la celebración. Eso quiere decir que salió la procesión y que nosotros nos quedamos ahí. Hay muchas personas que se arrodillan, hay otras personas que sí. Entonces, para que lo tengamos presente, el canto finaliza la Eucaristía finaliza cuando se termina el canto de salida, el canto final. Ahora bien, mis queridos hijos, ya voy a terminar el tema. Ahora bien, mis queridos hijos, hay que saber que en algunos países, en el momento de la en el momento de la consagración, duran mucho tiempo de rodillas. En Colombia no. Colombia, nuestro país latino, solo terminamos, se levantan muy rápido cuando el Padre dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y todos contestan, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Eso es en Colombia. En Estados Unidos se quedan ahí hasta la oración del Padre Nuestro, igual que en otros países. Por eso cuando uno entra a otro país y va a celebrar la Eucaristía en otro lugar, pues también se le hace raro. Pasó como cuando yo fui la primera vez a celebrar en los Estados Unidos y vi que ellos no se levantaron, les dije, por favor, pónganse en pie, porque es como lo hacemos nosotros en Colombia. Cambian algunas cosas, pero todo es igual en el momento.
Otra parte fundamental, mis queridos hijos, otra parte fundamental dentro de la Eucaristía, pues es la oración a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, porque ella es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, y por eso también nos encomendamos bajo la advocación que cada uno de nosotros quiera en el momento. Ahora bien, la Eucaristía preferiblemente se debe de administrar bajo las 12 especies, pero ¿qué es lo que pasa con algunos padrecitos? Que les da pereza administrarla bajo las 12 especies porque se puede demorar muchísimo. En Colombia pues no tenemos lo mismo que hacen en Estados Unidos, que pueden compartir el cáliz con todo el pueblo de Dios y beben del cáliz. Pues debe ser porque el vino aquí es muy costoso y conseguir el vino para todos es muy costoso. En Estados Unidos pues no es así, todo el mundo bebe, pero sí debemos de administrarla bajo las 12 especies. ¿Qué quiere decir? Que yo como sacerdote tomo la hostia, el cuerpo de Cristo, lo mojo en la sangre de Cristo y se lo administro a mi fiel, a mi fiel, a mi fiel. Ahora bien, mis queridos hijos, me perdonan si hiero susceptibilidades en el momento, pero entregar la comunión al pueblo santo, al pueblo de Dios, lo debe de hacer directamente el sacerdote, no un ministro de la comunión, no un ministro extraordinario de la comunión. Es función del sacerdote, que los sacerdotes por no hacer eso, por no repartir el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora tienen empleados que vayan a repartir la comunión ahí. Pero los ministros de la comunión, mis queridos hijos, no es que no lo puedan hacer. Pero los ministros de la comunión es una extensión del sacerdote cuando él no está presente. Pero mientras el sacerdote esté presente, es el sacerdote o el diácono que administra la comunión. Ay, entonces los ministros de la comunión, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues muy bien, mis queridos hijos, el ministro de la comunión es la extensión del sacerdote. ¿Qué es la extensión? Es aquel que va a llevar la comunión a los enfermos, que va a llevar la comunión de pronto a los muchachos del coro, donde el sacerdote no puede ir, o que si de pronto está ya el enfermo por allá, bien lejos, pues el ministro de la comunión es el que le lleva la comunión al enfermo, pero es especialmente el que está de la iglesia hacia afuera, el que hace presente a Cristo, que Cristo salga de la iglesia y vaya a donde los enfermos. Por eso hay en algunas parroquias donde terminada la comunión, el Padre le da la bendición a los ministros de la comunión para que ellos se vayan de una vez a visitar los enfermos, que también es una labor del sacerdote visitar los enfermos, pero al saber que son bastantes, pero el sacerdote sí o sí tiene que irlos a visitar. Entonces, ¿cuál es la labor del ministro de comunión? Buscar los enfermos en el barrio, en la comunidad, y decirle, señora fulanita, señor fulanito, ¿no le gustaría que recibir el cuerpo de Cristo para que el Padre venga y le haga una visita? Ah, sí, que venga. Entonces usted, como ministro de la comunión, va muy obediente donde el Padre y le dice, Padre, hay un enfermito para llevarle la comunión. Y el Padre sería el primero que tendría que ir a llevarle la primera, no la primera comunión, pero el primer servicio. Y ahí es donde el Padre le dice, lo confiesa si lo va a confesar, lo prepara si lo va a preparar, y al final el Padre le dice, ¿sabe qué, don Manuelito? ¿Sabe qué, doña Manuelita? En la próxima yo no voy a venir, pero va a venir Rubielita.
Rubielita va a traerle la comunión todos los días o todos los domingos para que usted la reciba. Y si necesita algo más o se quiere volver a confesar, me envía el mensaje y yo vengo otra vez. Entonces, ahí es donde nosotros como sacerdotes debemos de formar a nuestros ministros. No es que nos sirvan, pero hay funciones que los sacerdotes se nos están olvidando y las estamos relegando. Entonces ya después le vamos a decir, no, vaya y póngale, Marielita, vaya que usted le puede dar la sanación, vaya y póngale usted las manos.